Dice la buena palabra de Dios esta tarde, primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 y 16. Y lo leo para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Amén. Tome su asiento. Quiero de parte de Dios estudiar con ustedes este relato bíblico bajo el tema una verdadera conversión. Amén. O, como dice el versículo 16 al final, para ejemplo de los que habrían de creer para vida eterna. O sea, que es un ejemplo de conversión para los que hemos creído para vida eterna. Oigan bien esto. O sea, ustedes pueden tomarlo a la carrera, pero no, el texto está diciendo para los que creen para vida eterna o creerán para vida eterna. O sea, que nosotros no hemos creído solo por creer, o porque alguien nos evangelizó y crea, acepte a Cristo, No. El verdadero creyente ha aceptado a Cristo para tener vida eterna. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces nosotros, al hacer un pequeño análisis de esto, encontramos, hermanos, que la conversión de Saulo es algo único, y así lo sostengo, pero nos enfocamos más en la conversión de él, que está narrada en Hechos 9, de que iba para Damasco y que el Señor se le aparece y que lo baja del caballo y toda la cosa. Nos enfocamos más ahí y no en detallitos que él tiene. O sea, en la conversión de él. Esas conversiones son las que nos deberían de llamar a nosotros la atención, porque según el versículo 16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. O sea, que Pablo nos está diciendo que su conversión debe de ser ejemplo para todos los verdaderos creyentes. Entonces, eso es lo que nunca hemos estudiado, la conversión de Saulo. Solamente lo narramos según Hechos, y como les digo así, que fue para Damasco y que estuvo ciego 3 días y que ahí estuvo Ananías. No. Veámoslo personalmente. Él dice que su conversión es para ejemplo nuestro. O sea que los creyentes debemos tener una verdadera conversión en Cristo Jesús, no media conversión. Por eso Pablo dice palabra fiel y digna de ser recibido. Está hablando del testimonio que él está dando de Cristo, y que ese testimonio debe de ser recibido. Amén. Pero el apóstol dice claramente en los versículos, regresen 2 versículos abajo, el 12 y el 13, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice lo hice por
porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero cuando vemos los versículos 12 y 13, dice que él le da gracias a Dios, porque Dios lo ha tenido por fiel para ponerlo en el ministerio. La palabra ministerio viene del griego diaconía, que de ahí se deriva la palabra diácono, que significa servidor o el que sirve en el ministerio. O sea que Pablo está dándole gracias a Dios porque Dios lo ha tenido como digno pues de estar sirviendo a la iglesia. Pero él mismo dice, habiendo sido yo blasfemo, perseguidor e injuriador. Ojo con eso, porque él está diciendo que Dios lo ha tenido por fiel, por digno de servir en la iglesia, no mereciéndolo, porque dice que él fue blasfemo. ¿Lo oyeron? La palabra blasfemo viene de blasfemeo, del griego, significa el que difama y ultraja, calumnia y niega la fe. Entonces él dice, Dios me ha tenido por fiel, como diciendo, no soy merecedor. ¿Por qué? Porque yo era un blasfemo. O sea, está diciendo que él era prácticamente un difamador. Y ese de difamar es aquel que inventa muchas cosas y las divulga siendo falsas. Y eso es lo que él hacía. Él, cuando, hermanos, perseguía a la iglesia, difamaba ¿a quién? A Cristo. Él difamaba y decía, ese hombre es impostor, ese hombre es mentiroso, ese Galileo. O sea, él difamaba. Por eso dice, yo era un blasfemo. Y ojo con eso, porque nosotros estamos analizando lo que Pablo dice que fue. No pierdan de vista que nosotros también en el mundo no éramos buenas piezas, hermano. No, todo lo contrario. O sea, calumniadores, difamadores, ultrajadores a la gente. O sea, todo eso es lo que significa, hermanos, esta palabra blasfemo, blasfemeo. O sea, difamar, ultrajar, calumniar y negar la fe. Pablo está diciendo, no soy merecedor, no soy digno, porque era blasfemo, fui blasfemo. Y eso deben de tomarlo en cuenta, porque ahora él está diciendo, doy gracias a Dios. O sea que hay gratitud en su vida, porque Dios lo sacó de esa actitud difamadora, ultrajadora, calumniadora de la gente, y negaba la fe en Cristo Jesús. O sea, Dios lo sacó de ahí. ¿Cómo no se va a sentir agradecido este hombre? Comencemos por ahí. Ahora, el problema nuestro, y esto es como ustedes, con los que no han venido, yo no tengo problema, pero ustedes que han venido, ¿por qué no reflexionamos? Y deberíamos decir, doy gracias a Dios que me tiene en la iglesia sirviendo. Porque aquí Pablo dice, doy gracias a Dios porque me halló fiel de ponerme en el ministerio, diaconía, o sea, servidor, el que sirve. Y no estoy hablando solo de las personas que están en las puertas, no, estoy hablando de todos los que ministramos aquí, en el altar, en la iglesia, en cualquier actividad que hacemos. Deberíamos sentirnos agradecidos y siempre decirle, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, porque yo era blasfemo, era calumniador, era chambroso, vengón, mentiroso, chismoso, alcanzativo, y ahora tú me hallaste digno por fiel. A su nombre deberíamos estar agradecidos. Por eso Pablo dice, doy gracias a Dios que Dios me tuvo por fiel para servir en la iglesia. Entonces, por favor, hermanos, cuando nosotros entendemos el sentir de Pablo, deberíamos nosotros mismos también reflexionar. Ahora, si a usted ya se le olvidó definitivamente de la actitud que usted tenía en el mundo,
anda mal. No está mal, anda mal. ¿Por qué? Porque está volviendo a las calumnias, está volviendo a las injurias, hermanos amados, y eso no está bien. Pablo, ahora, si yo regreso a esa actitud de ser un blasfemo, un calumniador, difamador, ultrajador de gente, es porque yo ya no tengo gratitud hacia Dios. Entonces debemos reflexionar en eso. Pablo está diciendo que le da gracias a Dios. Por eso yo pienso que nosotros dentro de la congregación, hermanos, cuando un presidente o alguien le da un privilegio, no, hombre, recíbalo con alegría. Sí, hombre. Y haga como Pablo, doy gracias a Dios que me tuvo por fiel de ponerme en el ministerio, o sea, ese privilegio que me ha dado de servir. O sea, así debería de ser. Pero nosotros muchas veces nos esforzamos por no servir y ahí está el problema. Ahora, Pablo sigue diciendo en el versículo 12, hermanos amados, poniéndome en el ministerio, el 13, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Fíjese que la palabra perseguidor viene del griego diaco con K, diaco con K. Significa poner en fuga a alguien. Significa ahuyentar a alguien. Entonces Pablo dice, no soy merecedor de estar en el ministerio sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Porque fui blasfemo, calumniador, ultrajador, difamador, etcétera. Y de ribete dice, fui perseguidor. O sea, le está diciendo, yo no soy merecedor de servirle al Señor, porque fui perseguidor de la iglesia. O sea, él ahuyentaba a los hermanos. Él los hacía para ajustar, los amedrentaba, los perseguía. Fíjate que cuando Pablo está persiguiendo la iglesia, ¿sabes qué sucedía? Que habían hermanos que definitivamente cuando estaban en la sinagoga y veían y oían que Pablo andaba ya por ahí, salían para ajustados, huyendo, pero Dios mío, no hallaban dónde meterse. Pero habían unos fieles que decían, no importa que venga Saulo de Tarso, aquí lo voy a esperar y mi Dios va a luchar por mí. Jesús ha prometido. Y había gente de convicción que no abandonaba la sinagoga. Entonces Saulo llegaba y asolaba. Con que ustedes no se quieren ir, vengan, y los agarraba del pelo de donde sea y los arrastraba y los metía presos. Por eso dice, fui perseguidor. O sea, no era nada fácil. Yo sé que muchos de nosotros no hemos sido tan perseguidores de la iglesia, mayormente nuestros jóvenes, nuestras señoritas, algunos hermanos ya de 25, 30 años que han nacido en el evangelio. Sé que no han andado en eso, pero nosotros, los viejos, los re viejos de estar acá, curtidos ya, nosotros sí nos fuimos buena pieza en el mundo. Amén. Entonces, con mayor razón, deberíamos ser ejemplo de esas generaciones que vienen detrás de nosotros. Por eso Pablo en el versículo 16 dice, para ejemplo de los que habrían de creer para vida eterna. Pero claro, ustedes, hermanos amados, cuando vienen y tienen una actitud de privilegio o algo y lo rechazan y todo, y son mal ejemplo para las generaciones que vienen. Amén. Su silencio sepulcral dice mucho. Y no habrá amén otra vez. No importa, no importa. Pero estoy, óigame bien, haciendo un exégesis de lo que Pablo está diciendo. Ahora me toca predicarles con exégesis. O sea, explicándoles paso a paso esto. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros no olvidemos nuestro primer amor.
Esa actitud de gratitud que teníamos hacia Cristo desde el principio debe de seguir, porque hay otras generaciones que vienen detrás de nosotros y debemos ser ejemplo a ellos que hemos creído en Jesús para vida eterna. Y esas generaciones, al ver esa actitud, deben de también anhelar la vida eterna. Yo era perseguidor, dice Pablo, no era digno. Hermano, es duro, pero es la verdad. La gente, cuando Saulo llegaba, barajustaba, y los que se quedaban los arrastraba y los llevaba a la cárcel. Y esta gente tenía una convicción tan grande. ¿Por qué? Porque dice el texto que estoy leyendo en el 13: fui perseguidor e injuriador. La palabra injuriar viene del griego ubristeis. Significa, se dice de una persona violenta, incontrolable, indomable. O sea, no crean ustedes que el apóstol Saulo llegaba a la sinagoga, donde ustedes no se han ido a la fuga, venga. No, él no llegaba amable, buenas tardes, ay, perdone que los interrumpan este culto que tienen, pero me van a acompañar a la cárcel. No, dice aquí claramente que era injuriador, o sea, una persona violenta, incontrolable, indomable, o sea, era agresivo, feroz. Entonces no llegaba amablemente, buenas tardes, padre. Sí, no, por eso dice que los arrastraba y los golpeaba, y estando en la cárcel los injuriaba, o sea, diciéndoles que si negaban a Jesús, entonces les daba la libertad. Y cuando la gente en la cárcel le decía, no vamos a negar a Jesús, eso lo hacía más violento cual animal indomable. Pero deben de saber, hermanos amados, que si bien es cierto, Dios estaba permitiendo que Saulo maltratara a los hermanos en Jerusalén, un día Dios estaba tolerante, guardándose, pero vio que la ira, el enojo, la maldad que había en Saulo iba en aumento. Dijo Dios, no, ya hasta aquí. Y cuando él iba camino a Damasco, se enfrentó con el soberano de la tierra. Si bien es cierto, a Saulo nadie lo podía dominar porque era indominable, se le apareció el soberano y ¡pam!, que le pega el sopapo. Tremendo. ¡Pum! Y todos decimos que se cayó el caballo, y ojalá que se haya caído del caballo. Pero fue pescozón de seguro. Al que nadie podía domar, apareció el soberano de toda la tierra. Y ya comiendo polvo aquel, oye la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo me imagino en su mente, pero es que yo no estoy persiguiendo a este hombre, yo a los hermanos. Claro que él dijo, ¿quién eres? Todavía así con ese tono, ¿no? ¿Quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. ¡Ay, Dios! O sea, el más macho, el más violento, el más indomable, aquel que dice, es que a mí no me pueden cambiar, es que a mí nadie me manda, y ese pastor chiquitín que tiene menos me va a mandar, es que yo no mando a nadie ni voy a cambiar a nadie. Yo predico a un Cristo que puede cambiar la vida de las personas, hasta el más bravo, hasta la mujer más garañona, el Señor lo cambia. ¡A su nombre! Y las viejitas relinchudas las cambia el Señor. Ya no me digan los santos varones. Como dice Daniel, yo soy bravo, cuidado. Cuidado. Saulo era indomable. Pues
él lo domaron, hermanos amados. Cuando le dice yo soy Jesús a quien tú persigues, él ya no habla, solo pregunta: ¿qué quieres que haga? Te vas a Damasco, allá se te va a decir lo que tienes que hacer. Bravo, feroz, indomable, garañón. Y llegó 3 días ahí, ¿no? Entonces, pero lo que le estoy narrando es lo que él dice que era. Ahora, claro que el hermano ahora está exponiendo esa situación de donde él dice que no soy digno, hermano. Dice, no soy digno de que Dios me ponga a servir en el ministerio, o sea, en la iglesia. Yo creo que nosotros hemos perdido esa visión, hermano. Nosotros hemos perdido esa visión. A veces hablo con Werner y le digo: ¿cómo ves el panorama? Nadie quiere servirme. Hablo con el pastor Vázquez allá en Ebenezer, pastor, ¿y cómo le va aquí la cosa? Ay, pastor, nadie quiere servir. Todos están cómodos mientras estén en su sillón, en su sofá, y ahí estén viendo Netflix y estén viendo lo que estén viendo, están a gusto, pero no quieren compromiso, me dice el pastor, con la obra de Dios. Y le digo: ay, pastor, si solo son unas viejitas, le digo yo, que son las únicas que sean todas así, ahí van, pero quieren servirle al Señor. Sí, porque estamos viendo una generación de gente, hermanos amados, que no tiene gratitud, no tiene convertimiento y no está bien arrepentida delante de Dios, ni mucho menos ha nacido de nuevo. Pero yo les hablo de un Cristo que fue capaz de transformar la vida de Saulo en un Pablo, hermanos amados. A su nombre, hay poder en Jesús. Me dice el pastor: todas las iglesias están iguales. Ay, pastor, cuando se plantan esos indomables que no van al culto, no van. Pero avancemos. Pero yo no hablaba de ustedes, sino que de lo que él me decía. ¿Verdad? Entonces vean ustedes qué tremendo. Ahora, avanzo, porque el texto bíblico dice claramente, 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor de Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Amén. El 16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia. La palabra misericordia griega, eleos, significa manifestación extrema de compasión. O sea, que Dios tuvo compasión de Saulo, pero no una compasión como cuando usted ve a alguien ahí en la calle y lo ve todo arruinadito y bueno, pues él se lo buscó. No, dice manifestación extrema de compasión. O sea, era el máximo pues de compasión que se le mostró a Saulo. Pero en términos generales, la misericordia es amor en acción. O sea, pero entendamos la palabra compasión, porque es lo que Dios le mostró a través de la misericordia a Saulo. La compasión, hoy en griego es oitiro, significa angustia extrema por alguien. Entonces, cuando la misericordia dice claramente que es la máxima expresión o la extrema expresión de compasión, dice que la compasión es la extrema angustia que alguien siente por alguien. O sea que es algo tremendo. Si bien es cierto, Dios le muestra la misericordia en su compasión, a Dios le duele la actitud de Saulo. Y por eso le muestra, hermanos amados, compasión. Pero el versículo dice, estoy leyendo el 16,
dice, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Clemencia, macrotrumia griega, significa, clemencia significa tener un temperamento lento y largo. Entonces está diciendo que Dios le mostró a Saulo compasión y clemencia. O sea, está diciendo que el temperamento de Dios es tan lento y largo para enojarse. Hermanos amados, qué bonito. ¿Por qué? Porque Dios le dolía que Saulo llegara a Jerusalén y arrastrara y golpeara a los hermanos y toda la cosa. Sí le dolía, claro que le dolía. Pero como Dios es lento, ¿no?, para la ira, ¿no?, y grande en misericordia. Pero como les dije, cuando ya iba a Damasco, no, la cosa era diferente. Vaya, hasta aquí llega Saulo y yo te doy tu trompón ahí, ¿no? Entonces, es interesante, pero ya estoy finalizando esta parte. No el sermón, sino esta parte, ¿verdad? Por eso Pablo dice que su conversión es para ejemplo de los que habrían de creer para vida eterna. Ese es como les digo, esa es la garantía de un verdadero creyente. Sabe que ha aceptado a Cristo porque solo en Él hay vida eterna. Esa es garantía total. Ahora, Pablo o Saulo de Tarso tiene una verdadera conversión porque escuchó un sermón evangelístico tremendo. O sea, todavía no lo han bajado del caballo, solo que yo ya me adelanté a ese relato. Pero antes de eso, Saulo escuchó un sermón de un hombre llamado Esteban, que lo han tomado, por cierto, un servidor diácono, lo han tomado y lo están apedreando. Pero antes de apedrearlo, porque en la ley de apedreamiento deberían siempre darle palabras de defensa al que van a apedrear. Entonces Esteban no está, hermanos amados, desperdiciando de momento, sino que él, cuando le dan el tiempito para hablar, definitivamente lanza un sermón. Y si ustedes pueden, lo leen en su casa, Hechos 7:51. El sermón comenzó diciendo: duros de servir, incircuncisos de corazón, de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres también. O sea, cuando ustedes ven esa situación, el sermón de Esteban fue tan fuerte que les digo, ustedes son duros de servir, de cerviz, o sea, la parte de la nuca, hermanos amados, la tenían tan tiesa que no la podían bajar, solo la podían mover para los lados. Hermano, hermana, ¿puede cantar tal día? No puedo. Hermana, no puedo, porque es duro de servicio. Pero el que está hablando le dice: hermana, ¿puede ayudarme con la limpieza el martes? Le dice: amén, hermano, amén, y baja la cabeza. Y después le dice: mi hermana, que el martes no hay limpieza. Bueno, ni modo, pero yo quería, o sea, tenía la capacidad de bajar la cabeza. Entonces, duros de servir, y ahí es donde estaba tocando a Saulo de Tarso. Le dice: ustedes son incircuncisos de corazón y de oídos. O sea, le está diciendo, la circuncisión pues era cortar en borde, o sea, el prepucio, que en teoría simbolizaba quitar la inmundicia del hombre. Por lo tanto, le está diciendo incircunciso de corazón. Les está diciendo: ustedes, aunque tienen una apariencia de religiosidad, dentro de su corazón siempre hay inmundicia, incircuncisos de corazón. Hermanos, que Dios nos libre de eso. Porque podemos tener religiosidad aquí,
Pero nuestro corazón puede estar lleno de inmundicia. Amén. Ya me dio serio otra vez, no importa. De repente les agarra. Por eso los hermanos dicen que ahí la Osana casi no dicen amén, es como que es cementerio. Como dice aquel, huecho, ahí no es cementerio. Esa gente está analizando lo que está diciendo. Y lo que conviene dice amén, y lo que no le conviene, pero que tiene que decir amén, tampoco dice amén. O sea, es terrible. Pero le dice duros de servir, circuncisos de corazón. Dice, ustedes son incircuncisos de oído también. O sea, solo escuchando inmundicias pasa. Pero les dice, siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Ay, hermanos, eso es lo más duro que pudo escuchar Saulo de Tarso, porque él sabía bien de esta situación. Sabe, hermano, resistir. Nosotros es una palabra que la conocemos bien. La palabra resistir viene del griego, hermano, antitazo. Significa colocarse en formación de batalla. ¿Ya han escuchado la palabra que dice Santiago, resistir al diablo? O sea que al diablo dice que hay que plantarnos en posición de batalla. Si se acerca el animal, rájamente de un filazo. Posición de batalla. Pero aquí está diciendo que esta gente incircuncisa de corazón, incircuncisa de oído, están resistiendo siempre la palabra del Espíritu Santo. O sea, que se están colocando en posición de batalla contra el Espíritu Santo. Y a mí me preocupa, porque venir a una congregación y Dios está enviando su palabra a través del Espíritu Santo, y los hermanos, en vez de abrir su corazón para recibir esa palabra, se ponen en posición de ataque. No, es que por mí lo están diciendo, alguien le ha contado. No, ya no vuelvo, es que yo venía con todo. O sea, en posición de ataque están. ¿Qué es eso? Resistir al Espíritu Santo. Pero les voy a decir algo. Santiago es el que dice en el versículo 7, 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sí, pero el versículo 6 del capítulo 4 dice, Dios resiste al soberbio. Si el creyente se pone en posición de batalla a resistir la palabra del Espíritu Santo escrita, y estoy diciendo cuando la lees, cuando la escuchas esta palabra y la resistes, te has puesto en posición de batalla contra la voz del Espíritu Santo. Pero el versículo 6 de Santiago 4 dice, Dios resiste al soberbio. Si tú como hijo de Dios resistes la palabra, pues entonces Dios también se pone en posición de batalla para pelear contigo. Entonces, ¿quién va a ganar? Si tú o Dios. Yo te garantizo que vamos a ser fulminados si seguimos resistiendo la palabra de Jehová. A su nombre. Sí. Santiago 4:7, resistid al diablo. Ajá. Pero el 51 dice que los creyentes están resistiendo al Espíritu Santo. Están en posición de defensa, de batalla. Pues el versículo 6 del capítulo 4 de Santiago dice, Dios resiste al soberbio. Ok. ¿Tú te pones en una posición de batalla contra Dios? No te preocupes, que Dios también se pone en batalla contra ti. Y no te aconsejo eso. Que Dios esté en posición de batalla contra ti porque tú estás resistiendo al Espíritu Santo, no te lo recomiendo. La llevamos perdida. ¿Quién somos nosotros? Polvo. Dice el escritor por ahí, dice que somos menos que la nada. Entonces, sigamos resistiendo al Espíritu Santo, no te preocupes, Dios ya está en posición de batalla también.
Y yo creo que no es sabio eso. Entonces, claro, ese sermón lo oye Saulo. ¿Y qué hizo la palabra? No, hermano, dice el muchacho, dice que se tapó los oídos y le rechinaba. Y llegaron todos, le dijeron: Saulo, quita la ropa del hombre que derribó, denle en matacán. Ya no aguantaba y lo apedrearon. El sermón de Esteban era tan bonito porque habló de Jesús diciendo que lo veía sentado allá. Y al final, no le tomes en cuenta el pecado a los hermanos de la Osana. Bueno, finalizo. Tengo unos 5 minutos. ¿Oíste, Alex? ¿Saben por qué la iglesia está decayendo en compromiso con Dios? Es sencillo. Cuando comenzó el siglo XX, las prédicas siempre eran predicaciones que se atacaba el pecado, la maldad, se hablaba del infierno. O sea, estoy hablando de 1900 en adelante, porque al llegar al 2000, pues entramos al siglo XXI. Entonces, pero en aquel tiempo, hermanos, se predicaba la palabra y se enfocaba en el infierno, en la maldad, en la idolatría y eso. Mira, hermano, en aquel tiempo definitivamente la iglesia vivía avivamientos, porque se le hablaba de la palabra de Dios y se le mencionaba todo lo que tenía que mencionar. Entonces había un avivamiento tremendo, que no, hombre, hermanos, de toda la gente, las iglesias se llenaban y la gente cuando pasaba ahí, oía cantar a los hermanos, entraba porque como que alguien lo jalaba para estar en el culto. Estoy hablando de aquellos tiempos y la gente se gozaba tremendamente. ¿Sabes qué es lo que está pasando hoy? Que la gente pasa y nos oye cantar y voltea a ver. Cantando estamos y abosteciando están todos. Y la gente dice: no, pues para estar ahí está algo fregado. Yo creo, y ya nos han explicado, que yo voy a venir a adorar a Dios aquí independientemente de aquel o de aquel. Es mi adoración hacia el Señor. Amén. Entonces, hermano, yo les animo, porque es necesario tener en mente siempre gratitud para con Dios. Si usted no valora el que Dios lo tenga en el Evangelio para que le sirva al Señor, creo que no se puede hacer más con usted. Pero debe de valorar el que Dios lo tenga aquí, porque usted y yo no fuimos ninguna pieza buena. Debe de haber gratitud en nuestro corazón, un verdadero arrepentimiento y un convertimiento a Dios. Damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes.